si son más de 30, ¿no? En el caso de que sean más de 30, tendrían que ser grupos de 5. Déjenme verificar al tiro esa información. Veamos, veamos. Ah, no. Uno de los cursos más chicos que hay. Son 23 hasta el... Sí, sí, de 3 o 4 pueden ser los grupos. Sí. Afortunadamente no son más de 30, ya que la mayoría de los cursos son de más de 30 horas este semestre. Aprovechando ahí el tema digital, que las salas no tienen aforo, se han hecho cursos grandes. Pero este no es el caso. Así que vamos a poder trabajar relativamente bien con 4 integrantes por grupo. Lo que nos va quedando de teoría para la primera unidad es, eh, bueno, temas medioambientales principalmente, y cómo la perforación, pero principalmente la tronadura, va a afectar ya en temas relacionados con el medio ambiente. Entonces vamos a ver que igual hay una legislación que va a estar cubriendo o evitando que el daño sea mayor. ¿Ya? A pesar de que el daño es alto, podría ser peor. ¿Mm? Así que, viendo el vaso medio lleno, la legislación ha beneficiado bastante para que este tema ambiental no sea aún peor. ¿Mm? Entonces las tronaduras van a ser las principales involucradas o las causantes de la contaminación atmosférica principalmente. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que ahí se va a liberar, bueno, mucho polvo, partículas a la atmósfera por el tema de la liberación de energía que hay en la tronadura misma y además gases. ¿Ya? También van a haber gases que se van a estar liberando porque los explosivos hacen una transformación química que se transforma en energía a partir de calor y gases y ondas. ¿M? Entonces todo eso es lo que sale al medio ambiente. ¿Ya? Y se va a dar como resultado que vamos a tener movimientos, ruidos molestos y agentes tóxicos en el ambiente ahí liberados. Ya porque los minerales fragmentados, como polvo, también son tóxicos. ¿M? Y también nos pueden generar enfermedades. Así que la tronadura va a ser como la principal actividad que va a estar produciendo estos temas, pero además está el carguío y el transporte, que no se quedan atrás, y en sus procesos también contaminan mucho. Todo lo que es el movimiento, el material, ya en los camiones donde contaminan más es en la misma rampa, ya, o en todos los caminos por donde pasen, porque por lugar que pasan levantan mucho polvo. Entonces, eso ya es más como contaminación secundaria, pero de todas formas, a pesar de no ser tan alta como la que realiza la tronadura, si los juntamos todas estas pequeñas contaminaciones que hace cada camión, al momento de descargar el material también, todo eso suma, ¿ya? Que es lo bueno que dentro de todo y las condiciones ambientales que tenemos lo permiten, eh, estas partículas en algún momento tienden a depositarse, ¿m? En otro sector, ¿ya? Y como se expanden tanto y hay tantos terrenos donde se pueden depositar que al final de cuenta como que se ve como que se diluyeran, ¿m? O sea, no se notan en el impacto al paisaje, ya mucho menos si estamos trabajando en pleno desierto. ¿Ya? Y la arena con estos fragmentos o polvo que sale ahí de las operaciones
prácticamente se ve igual. Ya, pero si tuviéramos lugares con más vegetación, probablemente ahí veríamos más consecuencias en el paisaje. Eh, pero bueno, por el lado de la legislación que tenemos, que la misma Constitución eh, protege desde el punto de vista ambiental, ya a todas las personas, porque bueno, la Constitución está principalmente eh, o se fija para la protección de las personas, entonces tiene que haber un tema medioambiental también. Y esta dice que todos tenemos derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Eso dice el artículo 8, o sea, el inciso 8 del artículo 19, perdón. Y bueno, que el Estado básicamente va a ser el responsable de que eso sea así, ¿m? Y de preservar la naturaleza, etcétera, etcétera. Ya muchas promesas que se hacen en la Constitución y que, bueno, en algunos casos vemos que no se cumple en la práctica, ¿ya? Pero legalmente, por lo menos, se dice que deberíamos tener derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. ¿Ya por qué el tema minero es distinto? Bueno, porque en la faena no estamos viviendo, ¿ya? Así que puede haber contaminación ahí porque es como un lugar de trabajo y que es necesario. Ya sin la explotación minera, muchas de las cosas que vemos ahora no podrían ser, ¿ya? Por ejemplo, no tendríamos vidrio, ¿no? No existirían las ventanas sin la minería. Ni nada de la tecnología sería posible sin la minería, ya por todos los componentes electrónicos que tienen involucrados. Entonces, hay cosas que se tienen que hacer y la contaminación, lamentablemente, es parte de la actividad. Ya, pero como no estamos viviendo ahí, podríamos decir que la Constitución se cumple, ¿ya? Porque habla de vivir en un lugar sin contaminación. ¿Qué pasa? Que hay sectores donde sí la contaminación por explotación minera o sus derivados llega a la población. Ya que hemos visto el caso de Puchuncaví, por ejemplo. Ya, ahí ellos sí que están viviendo y tienen consecuencias directas de esa contaminación. Ya, entonces ahí ellos sí que tienen eh, como, podríamos decir que está justificado el reclamo que le hacen al Estado, ya porque contaminaron su lugar donde están viviendo. Entonces, ¿qué dice la ley 19.300 del año 94? Dice que, bueno, tiene relación con las bases generales del medio ambiente, esta ley 19.300, y aquí está la regulación principal de lo que se tiene que, o por lo que se tiene que velar en temas de gestión ambiental. Y entonces van a haber normas de calidad que esta ley va a establecer que se deberían cumplir, ¿m? Primaria y secundaria. Bueno, las primarias tienen relación con proteger la vida humana principalmente y las secundarias con otros aspectos del medio ambiente. ¿Ya? El medio ambiente no es solo los arbolitos, los animalitos y nosotros, sino que es todo lo que nos rodea, ¿ya? Todo el ecosistema. Ahí ya podemos meter incluso eh, organismos microscópicos dentro de ellos. Entonces, a través de estas normas de calidad, se espera que la ley 19.300 logre tener algún efecto, ¿ya? En las diferentes disciplinas que van a estar ahí involucradas, sobre todo con temas de alterar el medio ambiente. Y con respecto a las normas de emisión, vamos a tener algunas que son de corto alcance y otras de largo alcance, ¿ya? Entonces, si yo les pidiera un ejemplo de normas de emisión de corto alcance, ¿cuál podrían decir ustedes que en minería
se podría clasificar Se ahí. está escuchando entrecortado. Fue mi internet. ¿Mm? ¿Cuál creen ustedes que puede ser? ¿Una norma de emisión de corto alcance o una de largo alcance? Ya cualquiera de las dos. ¿Cuál podría ser? En minería. ¿Mm? ¿Se le ocurre cuál puede ser o no? ¿Algún tipo de emisión que estemos provocando en minería que pueda tener resultado o efecto a corto plazo o largo plazo? Profe, ¿cómo era la pregunta? ¿Cuáles de las emisiones o de las contaminaciones, ya veámoslo así, de minería podrían tener un efecto a corto plazo o a largo plazo o de alcance corto o largo? ¿Mm? Por ejemplo, miren, más Yo creo que a práctico. corto plazo algo ambiental y a largo plazo la del humano, la salud del trabajador. Ah, ya, claro, sí, algo así puede ser, ¿cierto? Temas de salud o de cómo se afecta el medio ambiente van a tener diferentes periodos de tiempo en donde vamos a ver como las consecuencias de eso, ¿ya? Pero, por ejemplo, si vemos la tronadura misma, la tronadura tiene muchas alteraciones de cómo se están dando las cosas en un medio, ¿no? Entonces, una de ellas es la propagación de las partículas, ¿cierto? Del polvo. Ya eso algunos pueden decir, sí, pues esto tiene un corto alcance porque no se va a llevar tan lejos ese material particulado o no va a llegar a las casas. Ya a pesar de que hay casos donde sí ha llegado a pueblos la contaminación de la tronadura. Ya hay pueblos y bueno, también de repente las plantas mismas de procesamiento, como realizan molienda, también el polvo lo van a estar liberando a lugares cercanos. Ya, pero en general no llega tan lejos. Ya, entonces algunos pueden decir eso es de corto alcance, la emisión de las partículas, del polvo que sale ahí en la minería, de este material pulverizado. Y el movimiento, la vibración, sí, también es de corto alcance porque yo el movimiento lo voy a sentir en un radio de 1 kilómetro. ¿Mm? Más allá no va a llegar tampoco. ¿Ya? Entonces así se van definiendo. Otro que puede ser de largo alcance puede ser el ruido. ¿Ya? El ruido de una tronadura puede pasar 1 kilómetro. ¿Ya? Entonces ahí hay que definir cómo cada una de estas emisiones va a afectar y cómo la vamos a clasificar. ¿Ya? Bueno, la ley ahí establece cuáles se consideran de corto o largo alcance, dependiendo de cuánto van a abarcar cada una de ellas. Eh, Hay una tendencia después del año 2000, podríamos decir que de este siglo, donde se están, se está legislando mucho en temas medioambientales. ¿Ya? Hay muchas cosas que antes hacían y que hoy están prohibidas. ¿Ya? Y es porque la ley impide que se hagan. ¿Ya? Y por eso también siempre vemos en la tele que, o por alguna noticia, ya puede ser por Twitter también o Instagram, que hay proyectos que quedan congelados y que no pasan la evaluación de impacto ambiental. Ya es porque la misma ley ha hecho que sea más exigente y más riguroso el tema relacionado con eso desde el año 2000 en adelante principalmente. Ya porque antes del año 2000 o el siglo pasado se pasaban por alto muchas cosas que hoy sí se están
buscando resguardar. Ya entonces, la ley 20.417 del año 2010 crea la Superintendencia del Medio Ambiente. Acá principalmente se van a dar las resoluciones de calificación ambiental y también las evaluaciones de impacto ambiental que cada proyecto puede tener. ¿Mm? Entonces aquí, además de dar la resolución, se tienen que evaluar medidas con respecto a los planes de prevención, la forma en que van a controlar esa contaminación y hay todos los planes en general que se van a estar aplicando para tener eh, o poder amortizar este efecto dañino que se da en el medio ambiente. Ya sea por la perforación, por la tronadura, por el carguillo de transportes, servicios y para qué decir todo lo que pasa después en las plantas. Ya, entonces todo eso, la ley 20.417 le da facultades, en este caso al gobierno, para que fiscalice más y puede incluso frenar algunos proyectos. ¿Ya? Tenemos muchos casos, quizás el de los más conocidos, Pascualama, ¿m? Uno de los más conocidos, que hay con respecto a de que se les niega la explotación porque van a afectar al medio ambiente. ¿M? Bueno, yo creo que todos saben por qué se frenó Pascualama, ¿cierto? ¿O no saben todos por qué se frenó Pascualama? Profe, y la minera de Luxic, la escombrera, también, Sí, pues hay muchos ejemplos. también Muchos. en realización ambiental hace años, pero no salió a la luz aquí. Salió en Argentina, los tipos Ya. llegaron a Mojara, gobernador en La Rioja, y el impacto ambiental fue grandísimo, porque arriba en la cordillera, del porte de ¿Mm? dos o tres estadios nacional, desecharon lo que es la minera, y resulta que eso se mezcló con el agua. Así que Ah, en Chile no salió mucho, porque usted sabe que Lucy la lleva aquí en Chile. O sea, se pueden esconder las cosas. ¿eso hace cuánto Pero fue? uno cuando un poquito va encontrando. Yo igual Más vi o esa menos hace 3, noticia 4 años. que dice el compañero Luis. Sí. De hecho él compró un derecho a Río, pero no lo compró acá, sino que lo compró en Argentina. Pero como ya venía de Argentina, él en Argentina lo acomodó, lo desvió para que llegara a donde él lo quería acá, pero él lo Ah, compró en ya, ya. Argentina. Ah, pero eso no salió como en las noticias, ¿es usted? No, acá no. No, eso fue No, acá noticia en no. Argentina. En Argentina fue noticia y se descubrió incluso que había, ¿cómo se llama? Había plata por medio, le habían pagado al gobernador ahí de La Rioja, de San Luis, son ciudades del norte que están cerca de la cordillera, con Ya. Chile. Pero Pero aquí acá no en salió nada, Chile, no ¿a salió quién nada. afectó directamente acá? Más a los argentinos, obviamente. A los argentinos. No afectó Ah, para el lado chileno. Claro. ya, como que metió la mano para el lado, para el vecino. Claro, claro. Es más, la Ya, Aquí parte está al límite, en el mismo documental sale, ya. porque de un helicóptero empezaron a grabar. El límite de Chile-Argentina, toda la basura mineral, grande, ¿Mm? gigante, está para el lado argentino. Sí, no Ah, sé, ya. se afectó ahí, obviamente, porque aquí Chile no pasó viola. Ya. Chuta, ¿qué les puedo decir, pues? Pero En todos los casos, poderosos son así, pues, está bien. sí, ¿Qué se puede hacer ahí, no? ellos tienen sus propias leyes. Bueno, Pascualama fue al revés, pues, Pascualama, sí, Pascualama por lo menos se pudo. Sí, Pascualama fue distinto, sí. Y ese caso, bueno, es como un estandarte prácticamente de lo que la ley puede hacer si realmente se aplica como debiese ser, pues. ¿Mm?
y si realmente los recursos naturales se protegieran como debería ser y como lo dice la Constitución y tantas leyes más, pues. Pero no siempre se aplica la ley como debiese ser. Bueno, ahí ahora último tenemos otro caso que se están yendo como por el lado para aprobar un proyecto que está como en tela de juicio. ¿Para qué vamos a dar nombre? Pero ha salido hasta en la noticia la última semana. ¿Ya? Así que, bueno, esperemos que si se aprueban no generen la contaminación que los expertos dicen que van a generar, pues, ya el impacto en el ecosistema, en la fauna, sobre todo. Yo creo que muchas, o sea, hay varios aspectos que se pueden controlar, pero hay otros que se escapan, ya que no hay forma de controlarlo. Como por ejemplo la contaminación de agua, de napas subterráneas y temas relacionados con eso. Ya por más que se quieran controlar, siempre hay alguna infiltración que se hace y que por más pequeña que sea, contamina toda la red, ¿no? que se está suministrando ahí bajo esa napa subterránea, ¿no? Entonces esperemos que, bueno, o no se apruebe o si se aprueba no pase lo que los expertos dicen que puede pasar. Ya miren, otra ley, tenemos muchas leyes relacionadas con temas que buscan evitar impacto ambiental eh, o que los efectos sean tan devastadores. ¿Ya? Otra es la de ley de cierre de faenas mineras, la 20.551. También es relativamente nueva, del año 2011. ¿Qué es lo que busca esta ley? Bueno, básicamente es dejar las cosas lo más parecido a como se encontraron. ¿Ya? Es como cuando uno, no sé, po, pide pide un permiso, o en este caso arriendo una habitación, ¿ya? Para ir a vacacionar, y el dueño de la habitación les dice, o de la casa, que se la entreguen lo más parecido a como él se la entregó. Y entonces, eso podríamos decir que es lo que la ley de cierre de faenas busca, ya que uno entregue el sector lo más parecido a como lo encontró desde un inicio, ¿ya? Pero eso en minería es súper difícil, pues, ya es prácticamente imposible, pero esta ley busca mitigar efectos negativos, ¿ya? Por ejemplo, si hay un botadero estéril, que ese botadero se transforme, se le ingrese vegetación para que no tenga un efecto tan de contraste con el paisaje. Y entonces cosas de ese tipo como que buscan mitigar. ¿M? Eh, con esta ley de cierre de faena. También algo importante, sobre todo en minas subterráneas, es evitar de que queden sectores abandonados, ¿ya? Porque en la mina subterránea, bueno, depende del método de explotación, pero hay muchos métodos de explotación que exigen rellenar los caserones que se hacen, ¿ya? Y en muchos casos acá en Chile encontramos que los caserones los dejan abiertos, ¿no? ¿Ya? Los dejan vacíos. Entonces después, eh, bueno, años después de que la dejan abandonada esa mina, van a inspeccionar y se dan cuenta que ni siquiera las condiciones geomecánicas o de estabilidad de esas labores son seguras. O sea que en cualquier momento se puede derrumbar eso. ¿Ya? Entonces, esta ley de cierre intenta evitar que eso se siga repitiendo. ¿Ya? Entonces, tiene tan pocos años que no le podemos echar la culpa a que la ley no se está, que no se está cumpliendo porque la mayoría de las faenas mineras abandonadas son de antes del 2011, ¿ya? Las faenas mineras. Entonces, como que no alcanzaron a llegar antes para fiscalizarlo. Pero de las faenas que están desde el 2011 en adelante, deberían poder hacer cosas como esta o obligarlas a realizar temas de relleno de caserones, cierre
efectivo de algunos sectores, ya con portales, no con una malla gallinero. ¿M? Entonces, por ese lado viene esta ley a exigir o a establecer garantías efectivas para el plan de cierre, ¿ya? Para que, bueno, de cierta forma, lo que se busca siempre, que es evitar problemas a la integridad física de las personas, no tanto de los que trabajan ahí, porque después de que se paraliza la faena no va a quedar nadie trabajando, pero sí a los que pueden ingresar después, que pueden ser niños, pueden ser animales, o pueden ser personas adultas, curiosas, que se van a meter allá y pueden terminar muriendo, ya porque caerse por un pique, 100 metros, ni Mario Bros sale vivo de esa, ¿ya? Así que por eso tienen que generar cierre efectivo de estos sectores. Ya después del 2015 le hicieron algunas modificaciones. En general todas las leyes las van actualizando y los decretos supremos también, cada cierto tiempo. Pero la última modificación fue el 2015. eh, y con eso se espera que aún más se obtengan garantías respecto al cierre efectivo de la faena y todos sus accesos peligrosos, como los piques, como los caserones que no son estables, como, bueno, también en caso de minería a cielo abierto, los botaderos, controlarlos, los tranques de relave, etcétera, etcétera, ¿ya? Es mucho lo que tiene esa ley al respecto. Y me parece que hay una asignatura completa que ustedes tienen después donde van a estar evaluando básicamente los artículos más importantes que tiene esa ley de cierre de faena. Otra ley que también aplica a nosotros es la que tiene relación con los residuos y fomentar el reciclaje de los productos, ¿ya? La 20.920. ¿Por qué tiene relación con nosotros? Bueno, porque en minería se generan muchos residuos, ¿ya? Y muchas cosas que se pueden reciclar, ¿no? O se pueden volver a ocupar. ¿Quién me puede dar un par de ejemplos de residuos o insumos que podríamos reutilizar en minería? ¿Mm? Neumático y aceite, profe. Neumáticos y aceite, ¿cierto? Muy bien. Pero un ejemplo más práctico, así como en qué se están usando, ¿m? O reutilizando. Los neumáticos, bueno, hay unos proyectos incluso para extraer petróleo, para extraer hidrocarburos. Yo lo he visto por ahí. Y si no, bueno, se hacen chip y se pueden ocupar como hasta asfalto, qué sé yo, po. Y el Ya. aceite lo ocupan para las tronaduras también, profe. ¿Qué están haciendo las astronautas ahí con el aceite? Lo ocupan con el ANFO. Ah, Sí. ya. O sea, como que lo están usando como combustible, ¿o no? Sí, como un hidrocarburo también. Ah, ya, ok. Y al hacerlo así, ¿le cambia el nombre al ANFO? La verdad que no manejo mucho el tema ahora, pero igual lo puedo averiguar, pero sé que lo utilizan para eso, ¿no? Tendría que cachar ahí, darle una Ya, vuelta y le contesto. ya, porfa. Ya, Sí, ahí le porque yo contesto no, para la otra no clase. manejaba eso del aceite, la verdad. Le contesto para la otra clase, profe. Ya, vale, súper. Vale, vale, se agradece. No tenía idea de eso del aceite. Eh, bueno, los neumáticos tienen muchas aplicaciones, ¿eh? También de repente bueno, nosotros lo vemos más, o lo veíamos antes también, como reutilizar neumáticos en las plazas, ¿no? Los ponían ahí como barreras de contención. Uno lo usaba para saltar los neumáticos, sí, lo usaba como juego. Pero también es una aplicación que se puede hacer con ellos. Ya generar como de especies de pilares, rellenarlos. Bueno, el Pangal estuvo haciendo no sé si el hotel o la casa con neumáticos. Parece que la casa del papá era así. Pero bueno, ese ya es otro tema. Ya, pero la cosa es que
estos productos o estos insumos que generan mucha contaminación, la idea es reutilizarlos, reciclarlos o buscar alguna alternativa que permita que no se vayan como desechos, ¿ya? Sino que se puedan seguir haciendo aplicaciones con ellos. Entonces, bueno, la minería está también innovando, ahí como comentaba el compañero, muchos de los residuos que se generan se están tratando de aplicar en diferentes operaciones para evitar tirarlos al medio ambiente, ¿ya? Porque, bueno, los aceites hay que darle un tratamiento especial porque son muy contaminantes, sobre todo cuando van en el agua, ¿ya? Incluso el aceite que usamos en las casas no se debería tirar por la cañería, ¿ya? Porque esa agua después cuesta mucho o parece que es prácticamente imposible limpiarla. Entonces todo lo que tiene que ver con aceite debería tener un tratamiento especial, quemarlo, no sé, ¿ya? Algo distinto. O dejarlo en depósito y transformarlo en otro tipo de energía. Pero mezclarlos con agua es realmente muy, muy complicado. Em, ya, pero el tema es que, bueno, últimamente nos hemos encontrado con los típicos basureros de colores, ¿cierto? Cuando llevamos nuestros envases de bebida, hay unos para vidrio, otros para plástico, los cartoncitos también, ¿ya? Todo esto tiene que ver con reciclaje. Y gracias, bueno, no tanto a la ley, sino que a la misma sociedad que fue tomando conciencia, podemos tener estas posibilidades que antes era imposible verlas. ¿Ya? Yo creo que hace 20 años atrás nadie pensaba que íbamos a tener que vernos prácticamente en la obligación de reciclar, porque la basura que estamos generando ya no da abasto, ¿ya? Por más que la queman o tratan de compactarla lo más posible, ya esa basura está llegando al mar en cantidades insospechadas y así va contaminando ecosistemas que no deberían tener relación con la basura que nosotros generamos. Ya, pero todo parte por casa, ¿ya? Si uno tiene esta mentalidad de no dañar el medio ambiente, o si todos la tuviéramos, no veríamos esos impactos, por ejemplo, en el mar, eh, con los seres vivos que están ahí, ya los animalitos. eh, bueno, a veces da pena ver ahí que, no sé, los pingüinos tienen enrollados mallas y cosas, o lo mismo, la misma foca, ¿no? Y para qué decir los peces, porque se mueren por derrames de distintos materiales, po, ¿no? Muchas veces los mismos barcos petroleros también han matado cantidades eh, que son incalculables de especies marinas, ¿no? Pero bueno, esos temas ya es como más difícil tratarlos, pero lo que nosotros podemos contaminar, sí, sí lo podemos controlar más. Ya, pero bueno, aquí estamos viendo básicamente temas de tronadura, entonces, eh, ¿de qué nos tenemos que preocupar en la tronadura? Principalmente es de controlar lo que más se pueda las emisiones que se generan en la tronadura. ¿Y cuáles son estas? Bueno, el material en suspensión, la vibración o el movimiento sísmico, son parecidos a los movimientos sísmicos. No sé si técnicamente la palabra está correcta, ¿ya? Pero son movimientos que incluso los sismógrafos los pueden detectar. Y también lo otro es el ruido, ¿ya? Esos tres principales, o esas tres principales variables son las que tenemos que controlar, porque la ley misma también nos va a obligar a que así sea. Y entonces, en temas de vibración, ¿qué es lo que vamos a tener? En tema de vibración, va a ser que el movimiento va a generar que algunas estructuras puedan colapsar.
Eso por una parte, sobre todo cuando tenemos eh, estructuras sensibles como con muchas fracturas o fallas o cuñas, ¿no? Tenemos que tener cuidado con las vibraciones porque al igual como dice, bueno, este geofísico, el lago, el que sale en TVN, que algunos sismos pueden activar una falla como la de San Ramón, lo mismo podemos hacer nosotros con las tronadura para activar una falla geológica, ¿ya? Que se encuentra en el yacimiento. Ya también a partir de un movimiento la podemos activar o hacer que se deslice. Entonces, por eso el movimiento tiene que estar liberado de una forma específica. Y por eso también la tronadura tiene relación eh, con hacer una malla de tronadura, ¿ya? No es simplemente cargar un pozo y dispararlo. Tiene que haber una distribución de la energía en esa malla para evitar que toda esta energía sea liberada de una sola forma, ¿ya? Y temas eh, de la contaminación acústica, ya lo vamos a estar viendo con respecto a los decibeles. Ya hay algunos decibeles que nosotros podemos resistir. ¿M? Hay como un umbral de dolor que uno debiese poder resistir, pero en general la ley dice que entre 85, o sea, más o menos 85 decibeles, no recuerdo la cifra exacta, pero sé que entre 80 y 90. 85 decibeles deberíamos poder soportar bien, ¿ya? Sin problema, así como sin tanto dolor. O sea, puede haber incomodidad, pero no dolor insoportable, ¿ya? Pero ya si sobrepasamos eso, que es como el umbral del dolor, ya sobre 90 decibeles, deberíamos utilizar algún tipo de accesorio para amortizar esta vibración que al final de cuentas va a ser el sonido también. ¿M? Ya por eso también muchos cascos nosotros los tenemos con esta orejera para protegernos también, ¿ya? Ese impacto que llega a nuestros tímpanos. Y van a haber diferentes niveles de ruido y daños que se van a generar también con los decibeles, ¿ya? Entonces algunos van a producir daño en la infraestructura y otros daños a nuestros cuerpos, ¿no? Ya, pero como les digo, mientras sean bajo 85 decibeles, no deberíamos tener problemas, ni debería ser necesario el uso de las orejeras, ¿ya? Vamos a ver cuánto es lo que esto se va a considerar, bueno, en promedio, dependiendo de la distancia que nosotros vamos a estar de una tronadura. Ya, pero este ruido también y esta vibración va a tener un impacto en la flora, bueno, más que en la flora, en la fauna del sector donde vamos a estar trabajando, ¿ya? Porque, bueno, es típico ver a los zorritos o algún animalito característico de la zona, las alpacas, por ejemplo, ya en algunos sectores burros eh, y diferentes tipos de animales que andan por ahí cerca de las faenas, pero con la tronadura y con algunos sonidos que se producen por acción de las actividades mineras de extracción, estos empiezan a escapar, pues, ¿ya? Bueno, hay algunos que se acostumbran después de un tiempo. Los zorros son como más, eh, como que resisten más esas condiciones, ya como que van y vuelven. Pero otros animales huyen lejos, ¿ya? Los asustamos, los sacamos de su zona de, de confort o donde están viviendo, ¿ya? Si al final uno es el que va a invadir su espacio. Y lamentablemente eso pasa y bueno, es por el tema del ruido y del movimiento que generan las tronaduras principalmente. Ya porque el camión andando, por más que gigantesco, ¿m? O la perforadora haciendo la acción de triturar la roca, o cualquier otro equipo, nunca va a generar el movimiento que se libera o la energía que se libera en una tronadura. Ya, y eso se transmite a varios metros más allá, tanto en cualquier medio, ya sea por la roca, la onda sísmica, o por el aire, la onda acústica. Y entonces eso espanta a los animales y hace que la fauna se vea afectada directamente, ¿ya? Directamente.
E incluso el tema de la reproducción de los animales, aunque sigan permaneciendo ahí en la zona y no escapen más lejos, incluso ese tema se ve afectado, ya porque ellos necesitan un ambiente tranquilo para estar y para poder multiplicarse. Em, entonces, tenemos que hacer pruebas, ¿ya? ¿Qué va a hacer la ley en este caso con las faenas mineras? Nos van a pedir a nosotros que entreguemos mediciones, ¿ya? O estudios que se hicieron a diferentes metros desde la tronadura que se está realizando en la faena, ¿ya? Entonces, bueno, no sé si la faena lo harán en todos los casos, ¿ya? Pero en algunos sí tratan de hacerlo por lo menos una vez a la semana, las mediciones de el nivel de ruido y de vibración que están generando con las tronaduras a 500 metros, 1 kilómetro, 2 kilómetros, 5 kilómetros, ya de distancia, para ver con cuánta intensidad llega hasta ese lugar, ya porque las ondas se van propagando, entonces a mayor distancia se supone que el impacto va a ser menor. Entonces por eso tienen que tomar mediciones en diferentes puntos, ya mediciones con equipos especiales, sismógrafos, micrófonos, bueno, básicamente esos dos. ¿M? Hay también algunos que miden el impacto de la contaminación en el aire, ¿ya? Si es que los tuvieran esos equipos. Pero los que son obligatorios son eh, los que miden decibeles y movimiento partículas en cuanto a la vibración. Y entonces, bueno, acá está lo de los 85 decibeles, ¿ya? Eso es lo que también para la fauna se toma como referencia para poder predecir que no les va a generar daño a ellos. ¿Ya? Entonces, si sabemos que hay una fauna o, no sé, por algún grupo de alpacas cerca, ¿no? Por ejemplo, puede ser cualquier animal, pero ya digamos que son alpacas a 5 kilómetros. Entonces, que ellos generalmente se ven por ahí, a unos 5 kilómetros de la salida de nuestra faena. Y nosotros sabemos que los impactos del ruido y del movimiento a 5 kilómetros de distancia no van a ser superiores a 85 decibeles o a niveles de vibraciones muy altos. Entonces, así nosotros le respaldamos, o sea, respaldamos nuestro trabajo, ¿ya? Y quedamos como exentos de alguna deuda con la ley. Ya no tendríamos que responder por nada o ningún efecto en la fauna en este caso, ¿ya? O sea, si ellos tienen problemas, sería por otras consecuencias de otras cosas, no por el tema de la explotación minera, directamente. ¿Ya? No sé, pues ahí puede ser calentamiento global u otro motivo, no directamente por la explotación minera. ¿Ya? Otro tema bien que está como bien reglamentado y es súper sensible es el de los pueblos originarios. ¿Ya? Entonces, antes había como un respeto, pero legalmente no había nada que como que asegurara que uno tenía que cuidar estas áreas de poder hacerle algún daño, ¿ya? Pero hace un tiempo que se está cuidando mucho lo que tiene relación con los pueblos originarios, temas de arqueología o paleontología. Ya no se puede explotar ningún sector que tenga evidencia de algunas de estas riquezas, ya que a lo mejor no son económicas directamente, pero sí patrimoniales. Y entonces van a haber casos donde van a haber sectores, ya porque los paleontólogos y los arqueólogos son los indicados para decir en qué sectores hay que tener cuidado con la explotación, cuáles se pueden pasar, cuáles no se pueden pasar, por qué caminos uno puede andar, por cuáles no, ¿ya? Entonces, está muy reglamentado ese tema, sobre todo en el norte de Chile, ¿ya? Donde tenemos diferentes tipos de riquezas patrimoniales, ¿ya? Ya sea porque hay huesitos, porque hay
eh, accesorios que ocupaban ellos hace miles de años atrás, o porque hay figuras, ¿ya? Solo por el hecho de tener figuras también, eso se cuida, ¿ya? Y de repente hay malintencionados que salen con sus camionetas y se pasean por ahí y destruyen todo eso que tiene un valor incalculable para la zona, Profe, ¿ya? ¿Sí? profe, una consulta. Usted está hablando acerca de patrimonio en el norte, que se ha visto mucho en realidad. ¿Sí? ¿Mm? Por ejemplo, si es que hay un patrimonio y bajo ese patrimonio hay un yacimiento. Las mineras, por ejemplo, pueden llegar a ese yacimiento mediante túneles, ¿o no? Para Depende no del método de intervenir, explotación. claro, Va a para no depender del método de intervenir explotación. Sí, sí, por el tema, sí, de este patrimonio. Lo que pasa es que hay métodos de explotación que no afectan la superficie. Claro, todo va a depender del método, sí, porque si es rentable o no es rentable, así que... Pero se puede hacer. No, pero independiente de la rentabilidad, ¿eh? Tiene que ver más porque, por ejemplo, los métodos de hundimiento terminan haciendo un cráter en la superficie. Y eso terminaría destruyendo lo que está ahí, en la superficie. Entonces, más allá de las lucas que queda sacarle de rentabilidad, tiene que ver con el efecto o el impacto que yo voy a generar igual en la superficie. Entonces, quizás se podría evaluar de que algún método, como por ejemplo no sé, el Roman Pillar, ya que es uno de los que menos afecta la superficie, se pudiese aplicar, eh, como al mismo nivel, pero unos 500 metros más abajo. Pero en el caso de un block caving, por ejemplo, no podría, porque en algún momento va a comenzar a hacer hundir la superficie. Generan un cráter y hacen que todo ahí se destruya básicamente. ¿Ya? Entonces va a depender mucho del método, pero en general lo que no afecta a la superficie sí se podría explotar subterráneo. Ya porque, bueno, yo no manejo mucho la ley así como de temas de las propiedades, eh, o soberanías que uno tiene en superficie o subterránea, pero por lo menos hasta cuando yo estuve viendo esos temas de legislación minera, cuando lo vi en la universidad, me dijeron que uno podía ser dueño de una superficie, así como cuando uno compra una casa, pero no lo que está bajo el suelo, ya lo que está bajo la superficie, y si hay un yacimiento ahí, el Estado es dueño de eso. Entonces uno después tiene que hacer como una concesión con el Estado para arrendar y poder explotar eso, ¿no? Sí, Entonces, profe, sí, de hecho nosotros estamos pasando eso en topografía ahora, por eso le he preguntado, claro, por el tema de los patrimonios. Y sí, de acuerdo del estudios también que se realicen, porque al momento de que ya, por ejemplo, tengan los estudios de impacto, de, de impacto ambiental, la declaración y todo eso, ahí recién se puede explotar, ¿cierto? Cuando uno ya presenta todo eso, esos sí, documentos, no, cuando eso se encuentra y si aprobado, son aprobados, ahí recién se puede explotar todo. sí, sí, recién ahí, sí, porque, bueno, hay como una estadística que dice que se están aceptando como uno de 5 proyectos que se presentan, ¿no? Ya, entonces están como súper estrictos. O sea, lo más probable es que un proyecto minero se rechace a que sea aceptado. Ya, por temas medioambientales, y también lo que pasa es que ahora hay como 3 actores principales. Uno es el medio ambiente, ¿ya? Otros son las sociedades o los pueblos que están en la zona, también se ve como aparte, ¿ya? Y otro es como la empresa minera. Entonces esos tres tienen que estar como de acuerdo para que se pueda realizar una explotación, po. Ya antes básicamente se veía como la plata que ponía en la mesa la empresa minera y estaba listo, po.
ya, pero ahora se le toma o tiene la misma importancia lo que dice la gente del pueblo, lo que dice el que está analizando el impacto ambiental, que en este caso sería, eh, bueno, la subsecretaría o el Ministerio de Medio Ambiente, principalmente, y la empresa, por otro lado, ¿ya? Entonces, son tres actores principales que tienen que llegar como a un acuerdo, si no, no se da nomás, ¿ya? Está súper o sea, súper complicado con respecto a antes, el tema de la aprobación de una explotación, ¿ya? Incluso cuando uno está explotando y se encuentra con, por ejemplo, un cementerio, ha pasado, ¿ya? Hay leyendas urbanas que, bueno, uno de repente en las faenas se empiezan a correr esos rumores, ya de que en tal faena estaban explotando y encontraron un cementerio. Y tienen que paralizar la obra, ya no pueden seguir explotando si es que encuentran cementerio o huesos, bueno, son más difíciles, pero huesos de dinosaurio también, ya, y cosas por el estilo. Todo lo que tenga que ver con arqueología y paleontología no se puede explotar ni se puede maltratar esa zona, ¿ya? Está súper sensible la ley con esos temas, ¿ya? Y después de paralizar la obra hay que ver la forma de seguir explotando sin dañar eso, cómo se pueden sacar. Ya yo supe una faena que me parece que estaba en Arica, que encontraron un cementerio, pues, y estuvieron parados como 2 años porque tuvieron que sacar ahí, hacer análisis, sacar todo lo que eran los cuerpos, las osamentas que estaban ahí, porque no podían seguir explotando. Así que así de fregada está la ley, ¿ya? Y al final de cuentas es válido, porque lo bueno es que hay más respeto por todo ahora, pues, ¿ya? No se ve como solo el valor económico del metal, sino que también temas sensibles para las personas, como son los animalitos o la osamenta de otras personas, o temas relacionados con pueblos originarios, ¿ya? Al final esto ha sido un aporte, ¿ya? Un aporte para las relaciones que hay entre la minería y los pueblos, principalmente. Y entonces algunos residuos que se van a generar en minería van a ser, por ejemplo, los que la planta hay muchos residuos. La planta genera muchos residuos con los ácidos y todas las soluciones que tienen que estar agregando para liberar los minerales. Ya, eso puede contaminar el agua, pero en general la tecnología ha permitido que se reutilicen aguas y se limpien aguas, ¿no? Entonces los espesadores, por ejemplo, están haciendo eso. Ya están reutilizando aguas, ¿no? Y la están volviendo a integrar al circuito de flotación, por ejemplo, ¿ya? O todo lo que tenga relación con los concentrados. Ya probablemente los profes de metalurgia les van a hablar mucho de este tema, de cómo se está reutilizando principalmente el agua en los procesos metalúrgicos. Ya, pero hay algunas cosas que no se pueden reutilizar y que básicamente se van a generar como basuras con ellas, ¿no? Por ejemplo, hay algunos sistemas de iniciación que uno utiliza en minería, como los tubos de choque, por ejemplo, que estos no se pueden reutilizar, pues, ¿ya? Se comportan como basura al final de cuentas. Entonces, después cuando llegan las palas y escarbar, se mezclan con el mineral, después cuesta un poco separarlos, ¿ya? Pero reutilizarlos es muy difícil. Y así van a haber otros más, como, no sé, por los sacos de anfo, en el caso que estén usando sacos de anfo, o las cajas de cartón de algún otro explosivo, o, no sé, alguna barra que quedó ahí y que no se pudo sacar también, ¿no? Entonces van a ir quedando residuos, desperdicios, que muy pocas veces se reutilizan y pasan a formar parte ya
de cómo prácticamente la basura de la faena. Entonces, ¿qué tenemos? Que en la tronadura principalmente tenemos que cuidar esos puntos de lo que es la contaminación atmosférica, la contaminación acústica, y bueno, no sé si es contaminación, pero es movimiento, y por lo tanto también hay que considerar las vibraciones, ¿ya? Todo esto va a tener diferentes consecuencias y impactos en el ambiente. Ya la misma explotación minera, si hay vegetación, va a arrasar con todo eso, ¿ya? Lo bueno de Chile es que el mismo desierto permite que no haya vegetación, ¿ya? Entonces, muchas de las explotaciones mineras se dan en lugares áridos, ¿ya? Donde es poca la fauna incluso que hay. De todas formas, siempre hay animalitos, pero es poca la fauna. Cuando hay más sectores o áreas verdes, hay mucha más fauna relacionada. También nos encontramos lejos de casas, ¿ya? Prácticamente imposible encontrar una casa a 5 o 10 kilómetros a la redonda, ¿no? Entonces, por eso el impacto a los pueblos es relativamente bajo el que tenemos acá en Chile. Ya si ustedes miran los países vecinos, hay algunos que están comiéndose los pueblos, ¿ya? O hace algún tiempo lo hicieron. Y algunos rajos que se expandieron tanto que terminaron absorbiendo pueblos. ¿Ya? Así que, bueno, acá en general está mucho más controlado ese tema y también ahora las resoluciones de impacto ambiental se van a estar dando en favor de la cercanía a las localidades o pueblos que puedan estar ahí siendo afectados por estos temas. ¿Ya? Así que probablemente van a hacerse estudios de cuál va a ser la vibración que le puede llegar a una casa a 10 kilómetros de distancia y dependiendo de eso puede que la resolución sea positiva o negativa. ¿Mm? También puede pasar. ¿Para qué decir lo que es la polución? ¿Ya? Esas proyecciones, bueno, una roca es difícil que salga a 1 kilómetro, ya prácticamente imposible que llegue más lejos de 1 kilómetro, pero sí puede llegar el polvo, ¿ya? Eh, Creo que en Copiapó hay un pueblo que está casi cubierto por el polvo de una explotación minera, ya que los techos están llenos de cutting o el detrito, ¿ya? Que se genera por toda la etapa minera en general, no solo por la tronadura, sino que también por la planta. Ya la planta contamina mucho también ahí. Ya no recuerdo el nombre, bueno, y si lo recordaba tampoco se lo daría porque la idea no es poner a quien está como haciendo tan mal las cosas, pero en Copiapó está pasando algo así. ¿M? O estuvo pasando hace pocos años atrás, pues, 3, 4 años creo que se expuso ese caso, ya de un pueblo que estaba siendo muy afectado por la polución. Ya, y así podemos encontrar muchos ejemplos más y que vamos a seguir viendo la próxima clase. ¿Ya? Eh, pero, bueno, el tema del medioambiental sabemos que está súper riguroso y que hay que tenerlo en consideración al momento de, bueno, todo esto tiene que ver con la evaluación del proyecto, ¿ya? O sea, no se puede hacer una explotación sin tener una evaluación antes de las consecuencias que se pueden generar. ¿Ya? Y por supuesto que no se puede explotar sin tener las resoluciones de las autoridades. No se puede. No podemos ser ocupas de una faena.